queda la clase grabada. Recuerden que es una clase gratis, salvo para el que quiera alguna certificación, la puede tener, que es, en este caso, 1000 pesos, nada más. Pero, para el que no pueda, sabe que es gratis. Bueno, el tema que vamos a dar hoy día es un tema que nos compete para las personas que estamos trabajando como peritos. Este es los tipos de peritos y algunas negligencias que se cometen o cometemos. Bien. Primeramente, hablando de perito, tenemos que saber qué es lo que es un perito. Según el diccionario español, no el de la Real Academia Española, sino el diccionario español, dice que un perito es un experto o entendido en algo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede tener amplio conocimiento o experiencia en una determinada arte u oficio, ¿sí? Por ejemplo, un albañil es un perito en construcción. Si bien no tiene un título, digamos, universitario, pero tiene la experiencia como para saber de que una construcción se está haciendo bien o mal. Por ejemplo, si le faltan ciertos materiales a la obra o no, o de qué medida o con qué cantidad de hierro o de qué espesor de hierro se puede hacer una columna para soportar X peso, ¿sí? Otro tipo de perito puede ser algún mecánico, un mecánico automotor, que con años de experiencia conoce del rubro y sabe, entonces eso lo convierte en perito. Pero a la vez tenemos los peritos judiciales. Estos son profesionales con unos conocimientos especializados que se adquieren a través de estudios superiores, es decir, a través de estudios universitarios. Estos, para poder desempeñarse como peritos judiciales, tienen que estar inscriptos o formar parte del Poder Judicial y a la vez tener una matrícula. A diferencia de los anteriores que no tienen matrícula, ¿sí? En ciertos casos hay peritos idóneos, como se les puede decir, que tienen matrícula. Por ejemplo, alguna persona que se dedica a realizar instalaciones eléctricas, ¿sí? Puede ser matriculado y por lo tanto es un perito. Entonces, resumiendo, vamos a tener peritos de tipo ordinario y peritos judiciales. Los peritos van a ser expertos o entendidos en algo, es decir, en algún arte u oficio, y los peritos judiciales tienen que tener título superior, en este caso universitario, y a la vez tener matrícula, ya sea por un colegio o por alguna institución que los nuclee. En el caso de los abogados, por ejemplo, ese es un perito en leyes, el cual tiene una matrícula que le otorga el foro de abogados y lo habilita para poder desempeñarse en esa área. Otro tipo de perito, digamos que tenga un título universitario, puede ser un arquitecto, un médico, ¿sí? Pero el hecho de que uno tenga un título puede o no desempeñarse en el área judicial. Por ejemplo, un doctor tiene un título en medicina, pero no puede estar ejerciendo en la parte jurídica. Ahora, un médico legista o un médico forense tiene un título
en medicina y a la vez tiene una especialización y por lo tanto se desempeña en el ámbito jurídico, ¿sí? Básicamente eso es lo que sería un perito. Ahora bien, el perito, digamos que es invocado por el proceso judicial. Es decir, que el perito es un auxiliar del juez que interviene en una determinada causa o hecho. Por lo tanto, se lo solicita para que esta persona especializada en una determinada área pueda dar explicaciones técnicas y científicas. Acá están gritando. Bueno, ¿cuál es el rol del perito judicial? El rol del perito judicial comprende lo que es la investigación, análisis y valoración profesional del peritaje en un proceso judicial. Es decir, que en este caso el perito debe investigar los elementos que se le proporcionan, ¿sí? Sean estos indubitados o cuestionados, los debe investigar, saber de dónde provienen y cómo llegaron, en este caso, a la causa. Cuando dice análisis, se refiere a, como la palabra lo dice, a analizar esos tipos de elementos que se le proveen para llegar a una determinada conclusión. Es decir, a través de una comparación de elementos cuestionados e indubitados, los cuales pueden arrojar un resultado positivo o negativo. Un resultado positivo sería cuando, por ejemplo, un proyectil o una bala se corresponde a un arma la cual provocó ese disparo. Ese sería uno positivo. Y un resultado negativo, por ejemplo, que se encontró el proyectil, pero se encontró otra arma, por lo tanto la comparación de las estrías no van a ser iguales, entonces está dando o arrojando un resultado negativo. Y la valoración profesional viene dado por el procedimiento judicial que el perito realiza a la hora de aceptar el cargo o la designación, ¿sí? Posteriormente tenemos lo que es la elaboración de un informe. Este informe debe reunir determinados requisitos dependiendo, en este caso, de las provincias o en el ámbito en que se esté actuando. Puede ser en la justicia provincial o en la justicia federal. El informe varía muy poco de uno a otro, ¿sí? Varía muy poco, pero comprende, digamos, que se tenga que hacer ese informe, hacer esa elaboración, donde en el informe se va a plasmar los diferentes métodos empleados para llegar a una determinada conclusión y a la vez el conocimiento que tiene el perito en esa área. También en el informe va el tipo de procedimiento que se realizó para el estudio de los elementos, tanto cuestionados como indubitados. Por ejemplo, en el caso que les daba recién del proyectil, cómo se realizó la comparación, con qué elementos se realizaron las comparaciones, por qué hay similitudes entre el proyectil indubitado y el proyectil testigo, ¿sí? O las diferencias que haya. Eso es la elaboración del informe y hacia el final está la conclusión, la cual puede ser positiva o negativa. Por otro lado, se debe realizar la recopilación de todas las pruebas a las que se pueda acceder. Es decir, más allá de que el Ministerio Público Fiscal
o la parte solicitante del trabajo pericial aporta determinadas pruebas, el perito también tiene que ver si puede llegar a recabar otras para poder trabajar y a la vez, digamos, fundamentar la opinión que él va a dar en el juicio. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, todo claro, Fabri. Bien. Luego tenemos lo que es la diferencia entre el perito y el perito judicial. Bueno, el perito tiene conocimiento en un campo concreto, que es lo que les decía anteriormente. Este puede o no ser llamado a participar en una determinada causa. Mientras que el perito judicial media en un juicio. Es decir, que sí o sí el perito judicial va a actuar en la causa. Básicamente, esas serían las diferencias entre uno y otro. Sería como un suplente. No. A ver, el perito, una persona a ver, ¿en qué rubro te estás desempeñando vos, por ejemplo? ¿O en qué trabajas, si es que estás trabajando? No, soy empleada doméstica, Bueno, Fabricio. en este caso, vos tenés conocimiento en el área hogar. Por ende, también sos perito en esa área. Vos, por ejemplo, sabés que no podés mezclar la lavandina o el cloro con, por ejemplo, algún removedor. ¿Sí? Porque los gases te van a afectar. Eso vos lo sabés. Entonces, eso te convierte a vos en perito. Pero vos no podés ir a un juicio a declarar, porque sos ajena al Poder Judicial. Claro. En cambio, el perito judicial sí está dentro del Poder Judicial. Este puede ser llamado o no, dependiendo en dónde esté ubicado, que eso ya lo vamos a ver enseguida. Puede que en un juicio se le llame al perito judicial y este puede estar como titular o como suplente. En caso de que el titular no acepte la causa o la designación, entra el suplente. ¿Se aclaró? Sí, perfecto. Bien. Luego tenemos lo que son los principios fundamentales de los peritos. Esto es independencia e imparcialidad. Es decir, que primeramente el perito debe ser independiente para poder trabajar. ¿Sí? Es decir, que no tenga ningún asesor, salvo que él lo solicite, o alguien que esté encima de él para que haga el trabajo pericial. No, tiene que ser independiente. ¿Por qué? Porque él va a tener una responsabilidad. A la vez, tiene que ser imparcial a la hora de efectuar su dictamen. Perdón. ¿Qué quiere decir imparcial? No le tiene que importar, lamentablemente, no le tiene que importar si las personas tienen poder adquisitivo o no. Si es amigo de X persona importante o no. Si puede obtener algún rédito personal o no. ¿Sí? A eso se le dice imparcialidad. Es decir, que él tiene que decir si un elemento se corresponde o no a otro. Por ejemplo, para los chicos que están en el curso de documentología, si una firma
cuestionada se corresponde a una o dos, tres firmas indubitadas. A eso se refiere con la imparcialidad. Decir lo que corresponde. Por eso acá al final le dice, los peritos deben actuar, perdón, me olvidé de colocarles el puntero. Acá dice, los peritos deben actuar sin intereses personales. Nosotros tenemos que decir si un elemento se corresponde o no se corresponde a otro. Punto. Nada más. Después tenemos lo que es la objetividad. Es decir, que debemos tener, cuando nosotros vamos a declarar, por lo general la declaración se realiza en una audiencia final, tenemos que ser objetivos con lo que estamos diciendo y con lo que hemos escrito en el informe. ¿Por qué? Porque al informe, o sea, cuando nosotros hacemos un trabajo pericial, primeramente lo que nosotros entregamos es el informe. Este puede llevar gráficos ilustrativos o no, depende en lo que se esté trabajando. Se entrega el informe. A ese informe que uno entrega, lo lee el juez y lo leen las partes. ¿A qué me refiero con las partes? El abogado de la parte actora y el abogado de la parte demandada, o bien el Ministerio Público Fiscal. Ellos leen ese informe. En base al informe que nosotros presentamos, es cómo ellos van a proceder con el juicio. Por supuesto, nosotros como peritos no podemos complacer a las dos partes. Siempre vamos a complacer a una. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dar un solo veredicto. Verdadero o falso. Y a uno le va a favorecer, valga la redundancia, que sea falso y a otro que sea verdadero. Y después ellos empiezan a litigar y a defender su postura. ¿Sí? Pero cuando nosotros hacemos el informe, tiene que ser objetivo con lo que nos están pidiendo. A eso se llama la objetividad. Y cuando nosotros estamos frente a un tribunal, cuando estamos dando las explicaciones del caso, también tenemos que ser objetivos. ¿Sí? Basándonos en nuestro conocimiento científico, técnico y de experiencia, y con la objetividad que nosotros hemos trabajado. Por otro lado, otro principio fundamental es la veracidad. El perito tiene la obligación y el deber de decir la verdad. Esto independientemente de la persona que lo contrata. Y este tema de la veracidad va relacionado a lo que nombrábamos anteriormente con, a ver. Bueno, se me fue lo que les iba a decir, perdón. Volví hacia atrás. Pensé que lo tenía escrito, pero no. Bueno, perdón. Vuelve a lo que decíamos anteriormente con el tema de la objetividad. En este caso, lo vamos a relacionar con la objetividad. Nosotros estamos obligados a decir la verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos una causa, se nos toma juramento de ley, en el cual se nos impone que debemos ser objetivos y proceder con veracidad en nuestro dictamen. ¿Sí? Lamentablemente, esto de la veracidad mucho no se cumple. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio, por lo general.
Cuando un perito es contratado por una de las partes y lamentablemente, al haber dinero de por medio, esto no se cumple. O en la mayoría de las veces no se cumple. El otro principio es la responsabilidad. Es decir, que nosotros debemos asumir las consecuencias que hemos tomado en relación al informe pericial y a las declaraciones que hacemos delante del tribunal. Supongamos que decimos que, por ejemplo, un determinado elemento, un elemento contundente, que golpeó a una determinada persona y ésta falleció, decimos que el golpe que encontramos en el cadáver no se corresponde a ese elemento contundente. Nosotros como peritos decimos que no se reconoce. Primeramente toman nuestro informe, perfecto, pero resulta que después viene una de las partes e impugna la pericia. ¿Qué quiere decir? Impugna la pericia, que la cuestiona y solicita la ayuda de otro perito. Puede ser un perito de parte. Y el perito de parte hace su trabajo pericial y determina, por ejemplo, que dicho elemento contundente sí provocó la muerte de la persona. Entonces, ahí nosotros no estamos actuando con responsabilidad, porque estamos diciendo algo falso cuando sabemos que es verdadero. Y por lo tanto, eso nos va a traer consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Que nos puedan sacar la matrícula, que no podamos trabajar de por vida o prisión. Entonces, el principio fundamental también es actuar con responsabilidad. Luego tenemos, ahora ya un poquitito más de lleno en el tema, los tipos de peritos. Como ven en la placa tenemos peritos oficiales, judiciales o forenses, que son los mismos, perito de oficio, perito de parte, perito consultor. Por último, el perito experto consultor puede o no estar. Vamos a ver qué es lo que es cada uno de estos. Tenemos el perito oficial, judicial o forense. Bueno, como dijimos anteriormente, este perito tiene que tener un título habilitante, es decir, un título universitario y a la vez una determinada especialización en el área en que se va a desempeñar. Acá tenemos un médico que está en una morgue, en la imagen. Por lo tanto, esta persona es un perito en el área de la medicina que tiene un título habilitante, tiene estudios universitarios y a la vez tiene una especialización en el área forense. ¿Sí? A su vez, este perito tiene que estar especializado en algún área o en alguna disciplina de lo que es la parte de criminalística. Llámese balística, ADN, documentología, caligrafía, huellas, medicina, ¿sí? En fin, en biología también. Tiene que estar especializado. Tiene que tener cursos en esas áreas. Cursos, doctorados, especializaciones, maestrías. Todo eso lo puede tener. Tiene que tener una determinada capacidad de razonamiento analítico, no tan solamente basándose en
en el conocimiento científico y técnico, sino también de poder analizar las situaciones en las que él se desempeña, en las que él se está manejando, ¿sí? Por ejemplo, un perito balístico tiene que tener un poder de razonamiento analítico para poder determinar a través de un impacto más o menos de dónde pudo haber venido el proyectil, la trayectoria que puede haber sufrido, ¿sí? Todo eso. En el caso de las personas que estudian lo que son las manchas hemáticas, o los que están, o se desempeñan, mejor dicho, en la parte de criminalística de campo, deben tener un razonamiento analítico adecuado. ¿Por qué? Porque ellos son los primeros interventores forenses, ¿sí?, que están en el lugar del hecho. Entonces tienen que saber observar la escena y determinar cuáles son los elementos o los posibles elementos de prueba que se van a recolectar y se van a resguardar. A eso se refiere la capacidad de razonamiento analítico. Luego tenemos lo que es la capacidad de comunicar de manera clara, de manera clara, conclusiones y opiniones. En este caso, recordemos que los peritos son auxiliares de la justicia. Por lo tanto, el juez solicita esos servicios, porque el juez es un perito, pero en leyes, ¿sí? No conoce de lo otro. Y más allá de que este tipo de peritos, los peritos judiciales, hablamos con tecnicismos propios del área o materia en que nos desempeñamos, también tenemos que tener la capacidad, ¿sí?, de expresarnos verbalmente con términos que sean entendibles para la otra persona. Por supuesto, todo esto sin dejar de lado el tecnicismo propio, como dije recién, del área en que nos estamos desempeñando. Por último, tenemos el tema de los honorarios. A los peritos oficiales, judiciales o forenses, que son los mismos, los honorarios los paga el Estado. ¿Por qué? Porque estos peritos trabajan para el Poder Judicial. Dependen del Poder Judicial. Es decir, que ellos están en contacto estrecho, por ejemplo, con los fiscales. Si hay algún homicidio, un suicidio, un robo o lo que fuere, van ellos. Y son mandados, en este caso, por los juzgados que estén de turno, ¿sí?, o por el directivo del Poder Judicial. Entonces, al depender del Poder Judicial, los honorarios son percibidos a través del Estado. Que por cierto son bastante lindos. Luego tenemos lo que son los peritos de oficio. El perito de oficio, como dice acá la placa, puede o no tener título habilitante. Es decir, que puede, por ejemplo, tener estudios universitarios, estudios de grado, ¿sí? Y por ejemplo, para el tema nuestro, o de ustedes, mejor dicho, con una diplomatura, con algún curso de auxiliar en criminalística, o cualquier otro curso que ustedes hagan, y no tienen el título habilitante, pueden conseguir, por ejemplo, alguna institución que nuclee y se les otorgue la matrícula.
y pueden trabajar como peritos de oficio. Otra forma de poder trabajar como perito de oficio es que ustedes hayan realizado, por X motivo, ¿no?, 2 o 3 pericias y ya sean conocidos en el ámbito judicial. Entonces se toman esos antecedentes de las pericias que ustedes hicieron y se los habilita para que trabajen como peritos de oficio. Los peritos de oficio, por otro lado, deben estar inscritos en el Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez por año, el Poder Judicial de cada provincia, o por ahí son cada 2 años, abre, digámosle, un concurso donde ustedes se inscriben, presentan cierta documentación que se les solicita y pasan a formar una lista de peritos donde esa lista comprende varios rubros. Por ejemplo, ahí vamos a tener peritos mecánicos, peritos arquitectos, peritos en balística, peritos en caligrafía, en accidentología, en documentología, perito tasador, en fin, varias disciplinas o varios rubros, ¿sí? Cuando surge un juicio, en cada juzgado está esas listas, llámese juzgado civil, juzgado laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene esa lista. Entonces acá ustedes van por sorteo. Por lo general se hace un sorteo de un titular y un suplente, que es lo que les comentaba hace rato. En caso de que el titular no acepte el cargo, entra el suplente. En este caso, el suplente sí o sí está obligado a aceptar el cargo. Cuando a ustedes se les notifica a través de una cédula que han sido designados en una determinada causa, tienen entre 3 y 4 días para aceptar esa designación. La aceptación son días hábiles, es decir, supongamos que de la cédula a ustedes les llegó el día viernes en la mañana, ustedes tienen lunes, martes, miércoles y jueves para aceptar causa. Si se presentaron el día viernes, lamentablemente no la pueden aceptar. ¿Sí? ¿Qué es lo que es lo otro que tiene que ver con esto? El perito de oficio puede ser designado por una de las partes, por las dos partes, o bien por el juez. Y cuando ustedes aceptan esa designación para hacer el trabajo pericial, a ustedes se les da un anticipo de gasto. Ese anticipo de gasto hoy por hoy está alrededor de los 25, 30 mil pesos. Bueno, acá les puse designado por sorteo o por alguna de las partes. Cuando son designados por una de las partes y no van a sorteo, por ejemplo, cuando ya son conocidos en el ambiente judicial, ¿sí? Cuando los abogados ya tienen un antecedente de ustedes y de cómo trabajan. Y aunque no lo crean, por ejemplo, la semana pasada fui designado en una de las causas y yo pensé que había ido por sorteo. Y no, hablando con una de las partes, más que nada con la parte demandada, el abogado que representaba a este señor me dijo que quien me había propuesto a mí como perito era la parte actora. Y resulta que yo con el abogado de la parte actora nunca he trabajado. La verdad que nunca he trabajado. Y bueno, a eso es lo que voy con el tema de los antecedentes.
¿sí? Si ustedes presentan un buen trabajo pericial, van a ser tenidos en cuenta por los abogados. Bueno, lo otro, tener cursos realizados sobre la materia o campo en que se va a desempeñar. No digo que tengan que tener un curso de especialización, pero sí, de vez en cuando hacer un curso o participar de ciertos eventos y todo eso, certificados los van presentando como antecedentes. Mientras más certificados ustedes presentan, ¿sí? Más fácil se les hace. Lo otro, como en el anterior, también deben ser imparciales a la hora de dar el dictamen. Y en este caso, los honorarios están regulados por el juez, ¿sí? O bien, o por la ley de honorarios de cada provincia. Este porcentaje, porque es un porcentaje lo que se nos da, varía de acuerdo a las provincias. Algunas pagan más, algunas pagan menos. La que más paga es la provincia de Buenos Aires y la provincia autónoma. Esos están alrededor de un 15 a un 20% del monto que está en juicio. Como dije, los honorarios están regulados por el juez y estos se cobran, ¿sí? Recién cuando termina la causa. Por lo general, el juicio inicia con un determinado monto, que es el de la demanda, pero finaliza con otro monto. Por lo general, este monto es superior al primero, ¿sí? Y en base a ese monto final es el porcentaje que se regula tanto a los abogados como a los peritos. ¿Dudas hasta acá? Ninguno, Fabri. Listo. Bueno, ahora tenemos lo que son los peritos de parte. Un perito de parte es contratada por un abogado. Es decir, por alguna de las partes, ya sea parte actora o parte demandada. ¿Sí? Supongamos que estamos en un juicio. Supongamos que estamos en un juicio y Laura es representante de María Rosa, que es la parte actora, es decir, la que realiza la demanda, y Sonia, supongamos que es la abogada de la parte demandada. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y suponga, bueno, Sonia es de la parte demandada y ella me contrata a mí como perito. Viene Sonia y me dice a mí, perito, mire, yo tengo este y este problema. ¿Qué puedo hacer? Entonces, yo como perito de parte, le voy a decir, mire, deme los elementos que usted posee, que van a ser los que están cuestionados, y yo los voy a analizar y voy a hacer un informe, ¿sí? Y se lo voy a dar a usted para que usted defienda a su cliente. Entonces, yo hice ese informe y se lo entregué a Sonia, ¿sí? Y todo lo que yo haga como perito de parte va a ser para beneficiar a la cliente de Sonia. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Es muy A su aparte. vez, claro, pero a su vez, el juez Como, tiene la potestad de designar un perito de oficio.
en donde el perito de oficio, ¿sí?, va a discernir o no con mi trabajo pericial. ¿Se entiende? Yo lo único que hago es darle a Sonia un trabajo pericial para que ella defienda a su cliente. De oficio, para que él determine lo mismo que yo. O tal vez llegar a otra conclusión. Pero lo que quiero que entiendan es que el perito de parte actúa para el que lo contrata, nada más, en un mismo juicio. ¿Se entendió o está medio engorronado? Sí, se entendió. Yo, de mi parte, sí lo Sí, se entendí. entendió. Bueno, por otra parte, el perito, valga la redundancia, de parte, también debe estar especializado en alguna disciplina del área forense. Llámese balística, ADN, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este perito de parte, como dice acá, puede o no formar parte de la lista de peritos del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque yo como perito de parte tal vez trabajo en forma privada, asesorando nada más, y no estoy inscrito en el Poder Judicial. Pero viene un determinado abogado y me dice, mira, Fabricio, yo quiero que me hagas un trabajo pericial. Listo, no hay ningún problema, lo hago. ¿Sí? Entonces yo puedo formar parte de la lista o no. ¿Cuál es el inconveniente acá? Que al no formar parte de la lista de peritos que están en el Poder Judicial, inscritos en el Poder Judicial, el dictamen que yo dé, lamentablemente, no sirve para nada. Por el mismo motivo que no formo parte de la lista. ¿Sí? Puedo tener muchísimo conocimiento, le puedo hacer un trabajo pericial excelente que no tenga cuestionamientos ni nada de eso, pero al no estar en la lista, no sirve de nada. Por eso acá les puse, puede o no formar parte. Con el tema de los honorarios, en este caso, quien paga los honorarios del perito es la persona que lo contrata, el abogado que lo contrata. Y acá sí viene literalmente el arrancamiento de cabeza. No, no, es una forma de decirlo. Acá sí, el trabajo pericial se cobra y se cobra bien. ¿Sí? Acá sí se cobra bien. Y lo paga, en este caso, la persona que lo contrata. También debe tener la responsabilidad, el punto de abajo, la responsabilidad de analizar, investigar y evaluar de manera detallada y exhaustiva todos los aspectos técnicos y especializados que los relacionan en el caso, en fin. Es decir, que tenemos que ser lo que nombrábamos anteriormente, ser objetivo, tener responsabilidad, tener visión analítica, ¿sí? Ver la cantidad de elementos para analizar, ya sean cuestionados o indubitados, y si tenemos faltante de uno, investigar cómo obtener esos elementos que están faltando, ¿sí? Y llegar a una determinada conclusión. En este caso, el último puede participar oralmente en la vista, por ejemplo, de una audiencia, por ejemplo, de plan escritural. Vamos al caso que Sonia llamó a una audiencia y yo, como estoy contratado por ella,
yo puedo participar de esa audiencia, ¿sí? Pero no la puedo dirigir. Es decir, que yo estoy ahí en calidad de presencia o de veedor, nada más. Quien va a dirigir la audiencia va a ser el otro perito, el que es designado por el juez, el de oficio. ¿Sí? ¿Duda? No. Bien, entonces, en base a lo que uno ve, también puedes realizar ese trabajo pericial y a la vez, en caso de que estés formando parte de la lista de peritos en el Poder Judicial, puede también ser llamado a declarar en la audiencia final. Y a la vez, ahí tenemos que hacer todo lo que nombramos anteriormente. Ser claro, ser conciso, ser objetivo, ¿sí? No desviarse del tema del informe que uno hizo, ¿sí? Lo puede hacer. Luego tenemos, en este caso, perdón, que no corre la placa, lo que es el perito consultor. El perito consultor básicamente es una persona la cual tiene experiencia o bastante experiencia no tan solamente en el ámbito judicial, sino también en el ámbito forense. Es decir, que es una persona que ha actuado por muchos años en el Poder Judicial en determinadas causas y a la vez tiene en su haber la experiencia de conocimiento, tiene título habilitante, tiene cursos realizados, tiene posgrado, puede que haya participado de charlas, que sea profesor, en fin. Es decir, que es una persona que tiene mucho conocimiento. ¿Cuál es la función de este perito consultor? Es la de brindar un asesoramiento, perdón, lo que les estoy diciendo es del perito experto consultor, disculpe. Bueno, ya que está, esto lo vamos a obviar, volvemos enseguida, acá, el experto consultor. Era lo que les decía anteriormente, tiene mucha experiencia, tiene título habilitante y todo lo demás, y cuál es el fin o el fundamento que persigue, es el de dar asesoramiento básicamente a lo que es el juez o jurado. A esta persona lo llama el juez para que lo asesore. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, el tema de todo el conocimiento que tiene y el haber o la experiencia que ha presentado durante todos sus años. También va lo que es el tema de la reputación y cómo lo considera. Y en este caso el tema de los honorarios es abonado por el Poder Judicial. Vuelvo al punto anterior, que era el perito consultor. En este caso, el perito consultor por lo general trabaja en forma privada. ¿Sí? Puede formar parte de la lista del Poder Judicial, sí, pero por lo general se desempeña en la parte privada. Por ejemplo, asesorando a determinados abogados, ¿sí? O a un estudio jurídico, por ejemplo. Un estudio jurídico puede tener un perito que los asesore, que les diga, vamos al caso, no sé, documentológico, por ejemplo, que le diga, no, mira, este determinado documento no lo presenté porque presenta tal y tal cosa. O formula este tipo de
pregunta o de interrogante para que el otro perito pueda hacer la pericia, ¿sí? Es decir, asesora a un grupo de personas. Por ejemplo, también un perito consultor puede estar en la parte técnica, por ejemplo, o una aseguradora de, no sé, de tránsito, por ejemplo, pueden tener un perito accidentólogo, ¿sí? El cual los va a asesorar. Este también puede o no formar parte de lo que es la lista de peritos que están inscritos en el Poder Judicial. Y los honorarios los paga la persona que solicita ese apoyo, esa consultora, ¿sí? Los paga quien solicita ese servicio. Perdón que me haya hecho recién un poquito de... Se me mezcló el experto consultor con el otro. Bien, acá tenemos lo que son las responsabilidades de los peritos. En este caso, antes de hablar de lo que son las negligencias de los peritos, cabe analizar la responsabilidad que tiene cada uno de estos. ¿Cuál es la responsabilidad de los peritos? Es examinar las pruebas, recopilar la información, analizarla y presentar un informe pericial que aporte claridad en relación con los aspectos técnicos o científicos aplicados en el caso. Hay que, cuando dice acá examinar las pruebas, es ver los elementos indubitados con los elementos cuestionados, ver qué características presenta cada uno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, morfología, material de construcción, como para que lo vayan teniendo en claro. Por ejemplo, un proyectil, ¿de qué está hecho? Sí, por lo general están hechos de plomo, pero si un proyectil es de plomo puro o está encamisado, ¿qué tipo de estrías presenta? ¿Sí? Si es de punta hueca o no. Bueno, eso se refiere con examinar las pruebas. Recopilar la información es, en el caso del arma, ver si se disparó o no con el arma que se haya secuestrado, ya sea en la escena del delito o bien en un allanamiento, ¿sí? Si ese proyectil se corresponde a esa arma, eso sería recopilar información. Bueno, el análisis es hacer la comparación, ¿sí? Del proyectil indubitado con el proyectil cuestionado y ver si estos se corresponden o no. En lo que es el ámbito pericial, luego que ya tenemos todos estos elementos, tenemos que realizar, digamos, un informe pericial, el cual debe esclarecer ciertas dudas que se nos plantean cuando se formulan los puntos a periciar, ¿sí? Debemos aclarar esos puntos. Por ejemplo, un caso más concreto y que puede ser más fácil de observar es en el área caligráfica. Por ejemplo, tenemos que un punto a peritar. Nos pueden decir, a la pericial caligráfica, desígnese perito en el área para que determine la autenticidad o la falsedad de las firmas obrantes en el recibo, tanto de fojas, tanto del expediente.
Entonces nos están diciendo que tenemos que determinar la autenticidad o la falsedad de esa firma. Ese sería el punto a peritar. Teniendo en cuenta el análisis de las pruebas. ¿Por qué? Porque la parte actora va a presentar una prueba y la parte demandada también va a presentar sus pruebas. Recopilamos la información y luego analizamos los elementos que tenemos y lo volcamos en un informe. Luego tenemos lo que es actuar en los 4 principios que los vimos anteriormente. Independencia, imparcialidad, objetividad, veracidad y responsabilidad. A ver, me aguardan un segundito que Brenda. Bien. Ahora, en la parte de lo que hemos estado hablando, el tema de examinar las pruebas y todo lo demás, nos vamos a referir no tan solamente a lo que es la criminalística de laboratorio, sino también a lo que es la criminalística de campo. Luego tenemos preservar el lugar de los hechos, lo que es criminalística de campo propiamente dicho. Debemos procesar la evidencia física, es decir, identificarla, recolectarla, trasladarla a través de lo que es la cadena de custodia y luego la analizamos en lo que es en el laboratorio. ¿Sí? En este caso tenemos los objetivos, que son los dos objetivos principales o esenciales, que es el identificativo y el reconstructivo. En algunas áreas de la criminalística vamos a utilizar el método identificativo, por ejemplo, en el que decíamos recién, en el tema de el proyectil o los documentos, y luego el reconstructivo. Por ejemplo, en una escena de crimen o de delito, donde ya tenemos una amplia variedad de elementos que nos van a permitir realizar la reconstrucción del hecho. ¿Sí? Con respecto a lo que dice responder a las tareas recomendadas, esto es contestar lo que son los puntos de pericia. Estos puntos de pericia se encuentran por lo general en el expediente de la causa. Recordemos que cuando nosotros aceptamos un trabajo pericial como peritos, vamos a tener un expediente en donde en el expediente vamos a tener lo que es la demanda y la contestación de la demanda en caso de que fuese una causa civil o laboral. ¿Sí? Si fuese de otra índole, por ejemplo, investigativa, vamos a tener directamente lo que son la investigación policial, la investigación del fiscal y todo lo demás. ¿Sí? Pero siempre vamos a tener ciertos puntos a peritar dependiendo el área en que nos estemos desempeñando. Se debe valer y proteger lo que es la cadena de custodia, es decir, no romperla, ¿sí? Así como llegan los elementos, debemos tomar nota y seguir con el procedimiento de los protocolos. Y por último, ser objetivo a la hora de trabajar, ya sea en la criminalística de campo o en la criminalística de laboratorio, y ser objetivo con lo que uno está realizando. Recuerden que cuando nosotros hacemos un trabajo pericial, podemos
dejar libre a un criminal o podemos condenar a un inocente. ¿Sí? Entonces, ahí va la responsabilidad y la objetividad del trabajo que uno realiza. Juega el pellejo también, ¿no? De uno, ¿no? Sí, también. A ver, que viene justamente ahora con el tema de las sanciones, que es después de esta placa, creo que venía el tema de las sanciones. Muchas veces pasa que podemos recibir distintos tipos de sanciones. La más perjudicial es que nos quiten la matrícula o que vayamos presos. Claro. ¿Sí? Y por ahí más que nada lo que es el tema de la reputación. En otras charlas a los chicos les comentaba y les decía que lo ideal es que sean íntegros a la hora de dar un dictamen, que sean coherentes y que sean responsables de lo que están haciendo. Y en el ámbito judicial se ven muchos casos donde lamentablemente hay imparcialidad. ¿Sí? No son parciales a la hora de dictar una sentencia o de realizar una investigación. Y bueno, mientras uno pueda descansar tranquilo. Con respecto a las responsabilidades de los peritos, tenemos la veracidad en informes y declaraciones y beneficios propios o de terceros. Estos elementos que les coloqué acá son dos leyes, dos artículos que se encuentran en el Código Penal argentino. El primero, se los voy a leer porque no me acuerdo, dice: los peritos, al aceptar el cargo, deben cumplir con una función pública procesal. Esto significa que no pueden afirmar falsedades ni negar o callar la verdad en las relaciones e informes que presenten al tribunal. Es decir, que no podemos afirmar falsedades. Ahí lo está diciendo. O negar la verdad. Si lo hacen, pueden ser considerados responsables del delito tipificado en el artículo 275, que sanciona con prisión de 1 mes a 4 años. Por otro lado, el artículo 275, que es el que pena en este caso, dice: será reprimido con prisión de 1 mes a 4 años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare, o callare la verdad, en todo o en parte, en su disposición, informe, traducción o interpretación. ¿Sí? Eso es lo que dice el artículo 275. Es decir, que tenemos que decir la verdad. Básicamente. El tema este de beneficios propios o de tercero, este también, como les dije, estaba en el Código Penal y creo, si mal no recuerdo, era el artículo 265. Cualquier cosa después lo googlean, el cual decía que este será reprimido con una reclusión o prisión de 6 años e inhabilitación en caso de que el perito sacase beneficio propio o a favor de terceros. Algo así creo que decía ese artículo. Si están tomando nota, creo que era el artículo 265 del Código Penal.
Entonces, básicamente, estas serían las responsabilidades de los peritos. La sanción, 275 era, o 265, porque el artículo, 265. entonces no es, no es 275. No, 265, que Ok, decía, debe ser o será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua, creo que decía el artículo, del funcionario público, y no recuerdo qué más decía el artículo, pero creo que era el 265 del Código Penal. Bueno, y con el tema de las sanciones, que ya falta poquito para que terminemos, con el tema de las sanciones, tenemos sanciones disciplinarias o administrativas, responsabilidad penal y responsabilidad civil. En el caso de las responsabilidades administrativas, hace referencia, por ejemplo, a que el colegio o ente que nuclea, en este caso al perito, es el que va a tomar la medida disciplinaria dependiendo la falta o gravedad del informe que haya presentado, en este caso el perito. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, que no se le asignen trabajos periciales o que se lo saque de la lista de peritos por 2 o 3 meses, o que simplemente se le haga un llamado de atención, ¿sí? Eso básicamente serían las sanciones tanto disciplinarias o administrativas. Ya en caso de que el perito siga incurriendo en faltas, puede que la asociación o ente que lo está nucleando a este perito le quite la matrícula. Ya eso tiene que ser muy excesivo, ¿sí? Con el tema de la responsabilidad penal, bueno, es lo que estábamos hablando anteriormente con el tema del artículo 265, que puede incurrir en determinadas faltas y a través de esas faltas puede quedar procesado e ir preso. En este caso también puede perder lo que es la matrícula o la inhabilitación de por vida, ¿sí? En este caso, en la responsabilidad civil, puede ser considerado el perito como responsable por daños causados a terceras personas. En este caso, por lo general son negligencias que uno presenta a la hora de hacer el trabajo pericial, y las sanciones que recibe a través de esta parte no son tan duras como las anteriores. Sí puede surgir, por ejemplo, que tenga que pagar en costas, es decir, con dinero, un determinado daño, por ejemplo. Básicamente es económica la sanción que tiene en el caso de la responsabilidad civil. Y esto da pie a lo que son las negligencias de los peritos. ¿Cuáles son estas negligencias? Por ejemplo, romper lo que es la cadena de custodia. Cuando se traslada, por ejemplo, un determinado elemento al laboratorio, que ese elemento se pierda, que se dañe, se distorsione, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es por una negligencia, en este caso, de la persona que está a cargo de llevar esos elementos al laboratorio. Por lo tanto, se daña o se rompe la cadena de custodia.
Otra de las negligencias que podemos encontrar y que se cometen por ahí muy seguido es la de omitir pasos fundamentales en el trabajo pericial. Anteriormente, cuando estábamos en el inicio de la clase de hoy día, les dije que nosotros teníamos que realizar un informe pericial. Y dentro de ese informe pericial van ciertos requisitos. Si nosotros obviamos uno de esos requisitos, estamos en falta. Este puede ser voluntario o involuntario, ¿sí? Que lo omitamos. Cuando nosotros hacemos el trabajo pericial, primeramente tenemos que colocar lo que son los elementos indubitados, luego los elementos cuestionados, después los métodos que vamos a emplear o que hemos empleado para llegar a una determinada conclusión. ¿Cuáles son los métodos? El elemento comparativo. ¿Qué tipo de elementos comparativos se utilizaron? O el procedimiento, ¿sí? El instrumental que se utilizó, por ejemplo, microscopio comparador, luces forenses, algún negatoscopio, lupa, en fin, todo lo que nosotros utilizamos también va ahí, en los elementos. Luego tenemos lo que son el proceder, digamos, del trabajo pericial. En el proceder, por ejemplo, podemos nombrar algún precursor con alguna ley o alguna persona que hizo una determinada investigación y que a nosotros nos ayuda, por ejemplo, para llegar a esa conclusión a la que hemos llegado. Bueno, todo eso se va colocando ahí, en ese sector. Y posteriormente se llega a lo que es la conclusión. En la conclusión nosotros vamos a decir, sí, por ejemplo, hablando del la bala o del proyectil, se corresponde o no al disparado por el arma testigo. ¿Sí? Esa sería la conclusión. Entonces, tienen que ser toda una secuencia de eventos o de procedimientos que nosotros vamos a hacer para llegar a una determinada conclusión. En caso de que omitamos una o varias de estas, estamos incurriendo en una negligencia. Luego tenemos lo que son las contradicciones en el informe. Esto se lo he puesto, porque lo he visto, no dos, sino varias veces, las contradicciones en el informe. ¿Y a qué me refiero? Hay informes donde nosotros únicamente colocamos palabras, todo escrito, ¿sí? Pero también hay informes donde tenemos un informe escrito y a la vez tenemos un informe ilustrativo, donde en el ilustrativo van imágenes. Si yo con una imagen, por ejemplo, digo que dos proyectiles que corresponden entre sí y lo estoy mostrando a través de la fotografía, en el informe no puedo decir que no se corresponden. Y esa es la contradicción. ¿Sí? Les comento un caso de una colega. La colega, en el informe pericial, en el informe escrito, ella ponía que no había entrecruzamientos de trazos en una firma, entre una firma y un sello. ¿Sí? Y en la imagen sí lo había. Entonces, el abogado, una de las partes,
Me dice, mira, Fabricio, ¿qué te parece esta pericia? Yo le dije, mira, con esta pericia, lamentablemente él había contratado a esta perita. Pero, lamentablemente esta pericia, Ricardo, te la van a impugnar. ¿Por qué? Le digo, porque fíjate, en el informe escrito ella dice que no se corresponden, pero acá en la imagen sí se corresponde. Y si el otro abogado se da cuenta de esto, te va a impedir. Por lo tanto, la prueba que él estaba presentando no era válida. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, mi colega cometió una negligencia, que es la de contradicción. Porque en la hoja pone que sí y después él lo dice que no, ¿no? Defendiendo, digamos. No, no defendiendo. Ese ya es otro tema, que es lo que le iba a explicar ahora. Bueno, otra vez a lo anterior. Cuando vos presentás un escrito, a ver, dejo de compartir esto y ahí les muestro como para que tengan una idea. Salimos de pantalla aguárdenme un segundito, ahí les muestro un documento. A ver. Que es como para que ustedes me entiendan lo que les quiero decir. Les voy a abrir un documento que es un trabajo pericial. Y ahí lo van a poder ver bien, a lo que les estaba explicando recién. Ahí está abriendo el documento y ya se los comparto. Ahí les paso a compartir. A ver. ¿Dónde está? Vamos abajo. Bueno, no me abrió el documento, pero ahí pueden ver el explorador. Sí, sí. Bien. Bueno, a ver. Esto es la carátula de un informe. ¿Sí? Bueno, acá me presento yo. Objetos de pericia. Que vendría a ser a peritar. Elementos de juicio. Acá tenemos los elementos dubitados y los elementos indubitados, los cuales yo estoy trabajando. En este caso son documentos. Exámenes físicos realizados, que era lo que yo les estaba explicando hace rato, el tema de las luces, el tema de los microscopios, todo eso van en exámenes físicos realizados. En este caso, para los documentos. Acá en consideraciones es donde yo colocaba lo que les decía de algún precursor, de algún postulado, de alguna demostración, de alguna ley, ¿sí? Eso va en consideración. Yo acá pongo consideraciones relacionadas a firmas y documentos. Bueno, esto lo vamos a obviar porque es la descripción de los documentos y que se... Bueno, acá dice conclusiones. ¿Pueden leer bien? Bueno, dice conclusiones. En las conclusiones, yo acá estoy diciendo las firmas insertas en todos los recibos de haberes desconocidos por la parte actora se corresponden a la grafía del señor tanto, tanto, tanto. Es decir, yo estoy diciendo que los documentos cuestionados que presentan una determinada firma se corresponden a este señor. ¿Sí? Esto es el informe escrito. Luego tenemos el informe
ilustrativo, que es este de acá. No lo van a poder apreciar muy bien porque son imágenes, pero es como para que ustedes tengan una idea. Bueno, yo acá, esta es la presentación de los documentos en verde y en rojo. Ahora les voy a mostrar, esta es la confrontación. Es decir, yo estoy confrontando elementos indubitados, que son los que están en verde, con elementos cuestionados, que son los que están en rojo. Acá. ¿Sí? Estos de acá que están rojos son los elementos cuestionados y estos que están en verde son los indubitados. Es decir, yo estoy confrontando firmas. A través de diferentes estudios y análisis, voy a determinar si estas firmas o alguna de ellas se parecen a estas de acá abajo, a las indubitadas. Bien. Para el caso que les decía anteriormente, yo acá en este gráfico ilustrativo tengo que decir o demostrar lo mismo que estoy diciendo en el informe. Acá. Yo acá puse todos los recibos de haberes conocidos por la parte actora se corresponden a la grafía del señor Capillán. ¿Sí? Esta es mi conclusión. Estoy diciendo que todas las firmas de los documentos se corresponden al señor Capillán. Y yo, en el gráfico ilustrativo, no puedo omitir esto. Si yo en el gráfico ilustrativo digo que ninguna, o al menos una de las firmas, no se corresponde, estoy contradiciendo. Porque acá yo estoy diciendo todas. Y en el gráfico ilustrativo hay una por lo menos que se corresponde. ¿Se entiende más o menos lo que quise decirles? Sí, profesor, yo entendí bien. Bueno. Bien. Queda el último y ya estaríamos terminando. Bien, eso es con respecto a las contradicciones. Ahora, volviendo a lo de recién, que alguien me había preguntado en el tema de la audiencia. No sé quién fue el que me preguntó. Sí, Fabricio. Bueno, las contradicciones también se pueden dar en la testimonial. O sea, nosotros como peritos nos llaman a testificar, o mejor dicho, a dar explicaciones de nuestro trabajo ante el juez, de las partes o ante el tribunal. No tenemos que tener contradicciones. Lo mismo que nosotros dijimos en el informe, lo tenemos que expresar verbalmente ante el juez. Recuerden que cuando a nosotros nos llaman a declarar o brindar testificaciones ante el juez, vamos a tener por una parte un interrogatorio y por otra parte contrainterrogatorio. ¿A qué voy con esto? El interrogatorio lo realiza el abogado, solicita trabajo policial. Este interrogatorio es abierto, es decir, nosotros nos podemos explayar, ¿sí? Podemos explicar de diversas formas, es decir, podemos hablar, somos libres para hablar.
¿Sí? ¿Por qué? Porque es abierto. Ahora, con respecto al contrainterrogatorio, este es cerrado y lo realiza el abogado de la otra parte. ¿Y a qué me refiero con cerrado? Que las preguntas son o sí o por no. En ciertos casos se nos permite hablar, pero por lo general nosotros tenemos que contestar sí o no. Y cuando estamos en esta situación de un juicio oral, como peritos, más allá de que sepamos y hayamos trabajado el informe, hayamos hecho toda la elaboración del trabajo pericial, tenemos que tener cuidado en cómo hablamos, cómo nos expresamos, qué decimos. Porque de ahí es de donde se agarra el abogado que va a hacer el contrainterrogatorio. ¿Por qué? Porque él está defendiendo la otra parte y no le conviene que nosotros digamos la verdad. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. La otra negligencia que tiene o realizan los peritos es el de no haber realizado el trabajo pericial. ¿A qué es lo que voy con esto? Que, por ejemplo, pongamos Brenda es designada por una causa, ella acepta esa causa, le proveen todos los elementos de juicio, tanto dubitados como indubitados, es decir, el material de prueba, pero Brenda, al dar 3, 4 pericias encima, se lo da, supongamos, a María Rosa. Y María Rosa hace trabajo que tendría que hacer Brenda. Resulta que Brenda presenta el trabajo inicial y después, en un determinado momento, el juez la llama a declarar sin previo aviso. Puede pasar. Oh, El juez le puede decir, mire perito, necesito que venga por mi oficina. ¿Esto? A ver, ¿qué puso acá en el informe pericial? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo. Y si Brenda no tiene ni idea de lo que puso María Rosa, está en una negligencia, está cometiendo una negligencia. ¿qué sería? ¿Delito también eso? No. Y sí, le corresponde una sanción. No es delito. Ya vos no sabes. ¿Perdón? No, digo que no sabía eso. Sí, a veces pasa. A veces pasa. ¿Cuál puede ser otra negligencia que pueden cometer los peritos? Que tomen elementos cuestionados, por ejemplo, de una determinada causa, y que analicen únicamente los cuestionados, y al no haber algún elemento indubitado, no lo soliciten. Ha pasado. Muy pocas veces, pero ha pasado. ¿Sí? Que directamente han comparado elementos cuestionados, sin tener a mano un elemento indubitado o testigo indubitado para comparar. Y eso va con el tema de sanciones. El tema de las negligencias son variadas, ¿sí? Son muy variadas. Pero he puesto algunas como para que tengan idea de lo que se puede cometer. Vuelvo a repetir, estas negligencias pueden ser voluntarias o involuntarias. Depende de la persona. Y depende también muchas veces de las circunstancias. Ahí les dejo de compartir.
Bueno, espero sinceramente que les haya gustado la clase, que les haya quedado algo más o menos en claro de lo que son los tipos de peritos y las funciones de cada uno de ellos y la forma en que se pagan los honorarios, ¿sí? Cualquier cosa, saben que la clase queda grabada.